Desde el año 2000, el 21 de marzo también es considerado como el Día Mundial de la Poesía, como símbolo de la creatividad de la mente humana. Usted dice que el amor no existe. Yo sé que existe, pero no lo conozco. ¿Cree que si en algún momento usted lo encuentre, podría presentármelo? Sería un placer conocerlo con usted. Es uno de los géneros que enamora, que despierta emociones y emana recuerdos. Se trata de la poesía, tan importante para algunos que hasta su Día Mundial tiene designado. Que la poesía es un viaje a un mundo de emociones y sentimientos, y cuando terminas de escribirla y ya la ves plasmada, es cuando llegas a ese destino. Una oda a la palabra poética que para quienes la escriben significa plasmar en unas líneas su vida entera. En sus diversos tipos destacan desde la poesía infantil hasta la de adulto. Hay poesía erótica, hay otra que es prosa poética, por ejemplo, está el verso libre, hay poesía muy desgarradora, ¿no? Hay de amor, de desamor. Para esta escritora, la poesía es una manifestación de la diversidad de las palabras, libre circulación de ideas, innovación de la creatividad, y es por ello que cada 21 de marzo la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética. Con imágenes de Manuel Hernández para Capital 21, Saray Mariscal.